La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy empezamos la tercera semana de Cuaresma, este lunes. Les agradezco la paciencia por la semana anterior, que por la faringitis que tuve no pude compartir con ustedes las reflexiones sobre las primeras lecturas. Hoy las retomamos en esta tercera semana de Cuaresma. Semana muy variada, vamos a tener 5 orígenes de estas primeras lecturas, libros muy variados, desde libros históricos como el de hoy, algunos proféticos, uno de la Torá, el Deuteronomio. Nuevamente vemos lo que ya hemos comentado, que durante los tiempos litúrgicos fuertes no se sigue tanto la secuencia propia de un libro cuanto la temática. Y la temática que nos va a tomar esta semana tiene que ver con la invitación a la conversión. Ya hemos dicho que es uno de los temas centrales de la Cuaresma. Aunado a esto está la invitación que Dios nos hace, de lo que nos ha revelado como aquello que nos permite crecer en nuestra dignidad y condición humana. Recordemos que es parte de nuestra tradición judeocristiana el subrayar que somos imagen de Dios, y si queremos entendernos y alcanzar la plenitud de lo que estamos llamadas y llamados a hacer, pues contemplar a Dios, escuchar a Dios, lo que nos va revelando sobre nuestra propia naturaleza, es fundamental, es muy importante. Empezamos la semana con una lectura de un libro histórico, el segundo libro de los Reyes, que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es un libro dedicado a tratar de reflexionar sobre la historia de Israel desde la relación que el pueblo tiene con su Dios. Y desde luego que, como también hemos comentado, Dios, a través de Moisés, de la revelación a este gran místico que podríamos considerar realmente el fundador del judaísmo, aunque su obra original seguramente se perdió, pero lo que tenemos, sobre todo en la Torá, algunas de las intuiciones fundamentales de las leyes constitutivas de Israel, pues sí pueden estar muy vinculadas, desde luego, a eso que él entendió, recibió, que Dios le comunicó y que transmitió a su pueblo como referentes para una vida sana, una vida que les permitiera crecer como comunidad y desde luego mantener su relación con Dios. Después de ese gran don de Dios a lo largo de la historia, cuando el pueblo y sobre todo los gobernantes, tanto los gobernantes civiles como quienes estaban a cargo de la práctica religiosa de Israel, dejaban de interpretar correctamente la Torá, la ley. Recordemos que a veces el término ley es un poco ambiguo o equívoco, siento yo, porque nuestra manera de entender la ley y hasta cierto punto la forma como quedó eventualmente codificada en la Torá que conocemos ahorita, cuyo origen si acaso a lo más antiguo es por ahí del año 500, 600 antes de Cristo, es decir, pues estamos hablando de casi 700 años después de la muerte de Moisés. El manejo de esta revelación, digamos, de esta manera como Dios comunica el arte de bien vivir, siempre corre el peligro de ser objetualizado, de transformar lo que es una actitud que solamente se alcanza con la relación personal continua de apertura, de escucha en el corazón de lo que Dios revela. Siempre existe el peligro de quererlo cosificar. Básicamente codificar, convertirlo en una serie de preceptos inamovibles que con el tiempo también es fácil que se conviertan en una manera de manipular a la gente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando esto empieza a darse y las élites que se han apropiado de la ley de Dios, y decíamos ley tal vez no transmite con toda la profundidad lo que eso significa, sería más propio hablar de este arte del bien vivir, del buen vivir, que está muy vinculado a descubrir nuestras capacidades de amar y de construirnos mutuamente en relaciones de comunión. Ese es el sentido de la vocación del pueblo de Israel, entender que es una comunión de hermanos, de hermanas, donde algunas de las leyes más lindas de la Torá, por ejemplo, el cuidado de las personas más débiles, el huérfano, la viuda, el extranjero, la ley del año jubilar, ¿verdad? Que cada 50 años, o sea, 7 veces 7, 49 más 1, todas
las cosas que se habían vendido, etcétera, volvían a las personas que las habían vendido. Por lo tanto, solamente se podían vender como el usufructo durante un tiempo, asegurando que nunca se concentrara la riqueza y que todas las personas se vieran, como decíamos, hermanos y hermanas constructoras de una misma comunidad, una comunión. Pero decíamos, esta tentación de querer ocupar el lugar de Dios, de utilizar la revelación de Dios que nos invita a una relación interpersonal que desde ese encuentro con el Dios vivo nos va dejando un corazón sensible para que esta ley, esta armonía, este arte de bien vivir nazca de manera natural en nuestros corazones, pues muchas veces estas élites de poder empiezan a tratar de concentrar o de presentarse como los intérpretes absolutos de lo que Dios quiere y a pervertir desde luego el proyecto de Dios. Bueno, ese es el rol de los profetas. Dios envía a los profetas. Recordemos que profeta quiere decir alguien que ve el mundo como lo ve Dios, que siente el mundo como lo siente Dios y que habla sobre eso, que dice lo que Dios siente de lo que está pasando en su pueblo, en su comunidad. Hoy vamos a ver todo el libro de los Reyes, es este diálogo permanente de Dios a través de sus profetas con los reyes, con la casta sacerdotal que muchas veces le da la espalda, traiciona al proyecto de Dios, y Dios manda a estos profetas para que corrijan ese tipo de malas interpretaciones. Hoy tenemos un relato extenso muy bello que es la curación de Naamán, un general extranjero del ejército de Siria, y que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver el profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el nombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano?». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Pues aquí vemos nuevamente esta figura de Eliseo, cómo va corrigiendo la actitud del rey de Israel, mostrándole que el proyecto de Dios y la manera como Dios trabaja, ve el mundo es distinto, algo que vale la pena
que es especialmente bello de este pasaje, es cómo los poderosos del mundo piensan que pueden arreglar las cosas entre ellos. El general Naamán va con su rey y el rey le escribe al otro rey, pero ni el general ni los reyes tienen la capacidad de transformar la vida de este hombre, ¿no? El leproso de Naamán. ¿Quién es el que lo hace? El profeta. Un hombre humilde, un hombre que vive en el campo. Eliseo, igual que Elías, era una persona sencilla y es ahí donde Dios actúa. Que aprendamos de este mensaje que acercarnos con sencillez a la manera del Señor Jesús, al misterio del Dios revelado, nos va a mostrar el camino para sanar nuestros corazones. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.